la problemática de la era presente, como sucede con todas las eras, es singularmente de adaptación. ¿Cómo, de qué manera el ser humano se adapta a las circunstancias kármicas de la vida? Es lo que le confiere o no el poder de dominar los acontecimientos. Hemos dicho, hemos insistido frecuentemente en el hecho de que nuestra humanidad actual está sujeta como nunca a unas tremendas invasiones de fuerza cósmica. Estamos hablando constantemente de un centro místico que esotéricamente llamamos Shambhala, del cual surgen esas energías que condicionan la actitud y la actividad del hombre sobre la tierra. Y al decir la actitud y la actividad del hombre sobre la tierra, me refiero también a todos y a cada uno de los reinos, a todas las razas y a todas las especies vivientes. Es una invasión total, si podemos utilizar un término apropiado. Pero las circunstancias actuales, la manera en que se desenvuelve la humanidad en todas sus absolutas vertientes, depende mucho de la educación que se da en las escuelas de educación básica o primaria y la que se imparte después en las universidades, en la cual se tiene en cuenta la instrucción del individuo, pero no la educación individual. Hay una gran diferencia, hablando psicológicamente, entre una persona instruida o culta y una persona que a través de la educación ha llegado a comprender los problemas de la vida. Y todos estamos ahora enfrentando grandes problemas sociales de alta envergadura, problemas políticos que no se refieren solamente a nuestro pequeño país, sino que abarca el orbe entero. Y como siempre, la respuesta esotérica que proviene de la jerarquía a través de las ramas siempre es la que da la nota clave de adaptación, de cómo los seres humanos que han llegado a comprender en una cierta medida el poder que puede actualizar en un momento dado desde el ángulo psicológico para adaptarse a estas grandes invasiones de fuerza, puede conferir a nuestra era quizá el mayor de los galardones, el mayor de los títulos que pueden darse a una humanidad, la humanidad que se supo adaptar y que puede pasar para la historia como la humanidad mejor organizada de todas las humanidades que pisaron el planeta desde el principio de los tiempos. Naturalmente, cuando hablamos con esta familiaridad, yo diría casi exquisita, de los grandes seres, de los grandes acontecimientos cósmicos, de las grandes constelaciones, y vernos aquí situados dentro de esta vorágine de fuerza, actuando como lo hacíamos anteriormente, en otras épocas de la historia, es negativo desde el ángulo de vista esotérico. La situación tiene que cambiar fundamentalmente si queremos que el mundo en su totalidad cumpla el objetivo propuesto precisamente por Sanat Kumara, Señor del Mundo. Cuando hablamos del Señor del Mundo, parece que estemos hablando de una entidad que esté alejado de nosotros a muchos millones de años luz. Sin embargo, está presente aquí y ahora. Pues, como se dice en los Upanishads, y en la Vedanta, y en la Bhagavad Gita, no cae hoja del árbol sin que reciba la bendición del Señor del Mundo. Una mente omnipotente dentro de la cual quedan registrados todos los acontecimientos del tiempo,
Existe entonces, frente a esta gran invasión de fuerza, frente al conocimiento que nos da el esoterismo moderno, y al decir esoterismo moderno, no es que quiera decir que exista un esoterismo para cada época, sino que la clave del conocimiento que corresponde a nuestra era es la adaptación a través de la comprensión. Y a partir de aquí ustedes pueden llenar este gran vacío que existe entre nuestras mejores aspiraciones y la finalidad del propósito o el designio del propio Dios, un largo, un profundo abismo. Hay que salvar, cueste lo que cueste, este abismo de incomprensión que existe por doquier. Naturalmente que la incapacidad existe fundamentalmente porque el hombre sería asanado por los acontecimientos, sobrepasan su entendimiento, su comprensión, su propia voluntad, se encuentra varado en el fondo del río de su propio sentimiento, de sus propios deseos, embargado por sus propios pensamientos, sin capacidad alguna de reacción de estos grandes acontecimientos cósmicos a los cuales estoy haciendo referencia. Por vivir una era singularmente mística en el aspecto esotérico y no solamente científica en el aspecto dinámico, pero porque ahora, en estos momentos, la ciencia que ha descubierto tantas cosas que nos ha deparado confort en nuestra vida moderna, un confort meramente físico, naturalmente, más el conocimiento esotérico, que no es que venga importado de Oriente, sino que viene importado por la jerarquía a través de las ramas que existen en cada país, porque el conocimiento, naturalmente, el conocimiento espiritual, no es el monopolio ni de Oriente ni de Occidente, sino que corresponde única y exclusivamente al ser humano. Si estamos aquí ahora es porque estamos ávidos de conocimiento. Las fuentes de este conocimiento pueden ser más o menos conocidas o más o menos ocultas desde el punto de vista esotérico. Lo que interesa fundamentalmente es darnos cuenta de una situación vigente, que hemos perdido la capacidad de reaccionar ante los acontecimientos, y por lo tanto es esto lo que incapacita al hombre. En todos los momentos de su vida se siente avasallado, ha perdido la capacidad de respuesta a la vida, no reacciona, está cristalizado. El ambiente le brinda todo cuanto necesita para su propia diversión, una diversión que ausencia de él todo cuanto tiene el Creador. La prensa, la radio, la televisión nos dicen cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que reaccionar. Y no es esto lo que corresponde al designio de Zambala, y no es esto lo que pretenden estas grandes invasiones de fuerza cósmica. Es otra cosa, más sencilla, y al decir más sencilla no es la más fácil. Es la capacidad de respuesta que tiene el hombre en todo momento a lo que significa un acontecimiento vital. Esto que estamos viviendo es un acontecimiento vital, ¿verdad? Si no, no estaríamos aquí, o estaríamos en otra parte. Pero también tengo que decirles que donde quiera que vayamos existen acontecimientos vitales. Acontecimientos vitales llenos de acontecimientos místicos, y llenos de vivencias que no sabemos interpretar, que no sabemos vivir ni aprovechar. Por ejemplo, la educación continúa siguiendo el mismo camino de la era pasada. Se basa simplemente en la capacidad que tiene el hombre de recordar hechos en la memoria, pero no atenta directamente ni al corazón ni a la mente superior, que es lo que da comprensión y lo que da adaptación. Es decir, que interpretemos que Zambala nos da esto, una interpretación correcta de los hechos más la voluntad de la acción, entonces nos adaptaremos bien.
porque habrá la dificultad de esta mente distraída constantemente por tantas cosas que están pululando en el ambiente circundante. Esta vivencia, no esta manera, digamos, de ver los hechos en forma distraída, inconsecuente, perdidos en el laberinto de todo cuanto nos están poniendo dentro de la mente los intereses creados, los monopolios existentes en todos los órdenes. ¿O acaso la mente no está monopolizada hoy día? ¿Acaso el espíritu no está monopolizado? Estamos viendo la invasión que existe de sectas espirituales, carentes de espiritualidad naturalmente. Porque solamente existe una fuente de espiritualidad, aunque tenga muchas vertientes. Me refiero a todo aquello que surge de los ramas de la jerarquía. No que venga a través de los falsos gurús, de las falsas sectas, de los falsos patrimonios culturales, como se suele decir modernamente. Pero para llegar a esta comprensión de que estamos monopolizados espiritualmente, igualmente que estamos siendo monopolizados de una manera mental, entonces tiene que haber un cambio completo de actitud. Pero como tenemos todo hecho, todo está realizado, solamente tenemos que ir recogiendo los frutos del ambiente. No significa que seamos inteligentes, esto es verdad, ni que tengamos capacidad alguna de reacción. Y tampoco me atreveré a decir que a veces la pluma puede servir para adaptar inmediatamente al hombre a una circunstancia determinada. Quizá el aspecto sea más sencillo, más práctico y quizá más directo. Y es cómo y de qué manera podríamos salir de este círculo, un verdadero círculo infranqueable creado por nuestra falta de una adaptación que en el fondo es el miedo a afrontar situaciones. Se presenta una situación, ya tenemos un grupo que lo resuelve, o el confesor dentro de la organización religiosa. Me pregunto, ¿dónde está el espíritu creador? Sí, precisamente, lo único que pretende hoy día el esoterismo, podríamos decir, en esta era cíclica, es que desaparezcan todos los intermediarios existentes entre el yo y el propio Dios. Entonces, las organizaciones religiosas que tienen aparentemente el monopolio de Dios dejan de tener eficacia. También aquellos que a través de ejercicios determinados de yoga o de meditación más o menos trascendental se están erigiendo como pináculos de la espiritualidad, también es que bajos son intermediarios. No hay compromiso entre el hombre y el intermediario, su compromiso es entre él y el propio Dios, entre el yo superior y el yo superior, el interior superior. Es la única manera de meditar, es la única manera de no vivir distraídos, ausentes completamente del valor de los acontecimientos. Y esto nadie puede hacerlo por nosotros. Repito, el gurú tiene sus propios problemas. Vamos, el gurú que conocemos. Porque el verdadero gurú se presentará tan simplemente a nuestra vista que si no estamos muy atentos no lo reconoceremos. Pero ahora, de la misma manera que antaño se monopolizaban los bienes temporales, ahora se están manipulando los bienes espirituales. Y el hombre todo lo tiene ya realizado, todo lo tiene hecho, no tiene más que alargar la mano como el árbol y recoger el fruto. Pero aquello no llega a ninguna parte, es simplemente que está llegando al punto dentro del movimiento alrededor de sí mismo que le impide descubrir la verdad, la realidad,
el poder inmanente existente en todas las cosas, entendiendo por inmanencia aquí pequeña parte de la trascendencia que podamos comprender en un momento dado del tiempo. Si ustedes quieren tener la medida, yo diría la medida áurea, para descubrir el valor de un acontecimiento, solamente tienen que darse cuenta si ustedes están adaptados a las situaciones. Para mí, adaptarse a una situación, es vivir tan íntegramente aquella situación que entre el yo que observa y la situación que está siendo observada no exista ningún vacío. Y esto solamente puede ser realizado cuando estamos muy atentos, cuando estamos expectantes, cuando empezamos aquí. Solamente aquel silencio que nos invade, aquello es atención, aquello es observación, aquello es contacto directo con el ser superior. ¿Y hemos necesitado algún intermediario? ¿Verdad que no? ¿Para qué sirven los sofismas, las disciplinas? Todo cuanto se nos está suministrando para enriquecer el espíritu. Si el espíritu de por sí ya tiene la máxima riqueza. Además, dense cuenta que para llegar al reino de Dios no se precisa pasaporte ni dinero, porque no existen fronteras. Las fronteras, paradójicamente, las constituyen aquellos que sin merecerlo están eligiéndose como instructores sin tener la cualidad espiritual requerida para llegar a este punto de consumación, que comprenda realmente las necesidades de una generación, las necesidades de la infancia, de la juventud, de la adolescencia, de la tercera edad o de la vejez. Porque existe un mensaje para cada edad, ¿verdad? Como existen los yogas para los yogos planetarios. Y naturalmente, si no tenemos la capacidad de interpretar objetivamente, muy objetiva y concretamente, la enseñanza esotérica, seremos simplemente unos inadaptados, que seguiremos simplemente el fluir de los acontecimientos, pero sin penetrar dentro de los propios acontecimientos. Podríamos realizar este contacto interno dentro del cual nuestra visión interna y el acontecimiento constituyen una sola cosa, un solo núcleo de poder, y darnos cuenta de que aquella situación prácticamente ha sido comprendida porque ha sido asimilada, porque nos hemos adaptado de una manera tan profunda que la sensación de lo propio yo ha desaparecido. Y si desaparece la sensación de yo, ¿qué es lo que queda? Queda Dios, aquello por el cual todos luchamos. Sin darse cuenta, el malvado está buscando a Dios a través de sus fechorías. Lo que pasa es que lo hace a un nivel tan bajo que la imagen de Dios queda obscurecida por los deseos insanos. Pero existe un propósito en la naturaleza, y este propósito de la naturaleza en el hombre se convierte en voluntad. Y ahora más que nunca deberemos utilizar la voluntad, porque utilizamos la emoción y la mente crítica, la mente intelectiva, la mente concreta, la mente de las irrealidades, si ustedes me lo permiten. Porque el amor es una caricatura, ¿verdad? Porque no vamos a decir que nos estamos llamando, estamos deseándonos los unos a los otros, o estamos uniéndonos por lazos de simpatía más o menos emocional.
La mente solamente critica, está ávida de conocimientos concretos, es decir, está llenando el archivo. Hace lo mismo, perdónenme ustedes, pero es verdad, lo que hace la computadora. Está absorbiendo datos. Por eso yo decía que hay que pasar de la mera instrucción, que es la acumulación de datos, al aspecto superior de la cibernética, o sea, la informática. Cada uno de nosotros tiene que convertirse en un informador de su propia vida, no en un repetidor. Venerable el loro también repite cosas, que no sabe lo que repite, ¿verdad? Entonces, más que instrucción, precisamos una educación. Yo digo que la educación que precisamos ahora es la de la atención. Estar atentos a las situaciones. Vivir con carisma, podríamos decir. Solamente será carismático en el sentido psicológico aquella persona que esté muy atenta al devenir de los hechos y al devenir de las personas. Bien mirado, si solo estuviésemos atentos al devenir de los hechos, solamente ampliaríamos nuestra mente concreta. Seríamos más intelectuales porque habríamos acumulado más cosas. O sea, que nos habríamos extendido horizontalmente hasta el infinito. Y me refiero a aquella capacidad que tiene el individuo de adquirir una especie de conocimiento que deja huella, que al penetrar de nosotros nos deje limpios de mácula. Y este es el conocimiento superior, llámese el aspecto intuitivo. Pero este aspecto intuitivo solamente será real y efectivo en nosotros cuando la comprensión o la verdadera educación haya dejado de lado la instrucción. Y aquí hay mucha tela que cortar, como se dice vulgarmente, porque todos estamos muy instruidos y al propio tiempo estamos muy apegados al producto de nuestras instrucciones. Y como cada cual está apegado a su propia instrucción, está creando una barrera mental entre su instrucción y entre otra instrucción. Y así van veniendo poco a poco las guerras. Una guerra en el fondo es más que una lucha de voluntades. Es lo primero que se enseña en una academia de guerra. Yo he pasado por una de ellas desgraciadamente, donde se dice: la guerra es una lucha de voluntades, así que el que tenga la voluntad más fuerte es el que ganará. Ustedes saben que voluntad es más armamento en este caso. No sea la voluntad individual, la fuerza que da el poder, o el poder que enciende la fuerza, como ustedes quieran. Pero el caso es que es psicológico, profundamente psicológico. Una guerra nunca viene si no hay una guerra psicológica entre las personas, o entre las naciones, o entre las familias, o dentro del propio individuo. Y naturalmente, cuando estamos pensando, cuando estamos sintiendo, o cuando estamos actuando, cuando estamos hablando, estamos emitiendo al éter que está llenándolo todo, una serie de luchas internas que no acabamos de aclarar. Y naturalmente, si no estamos muy atentos al fluir de los acontecimientos, estaremos llenando constantemente el ambiente de estas perturbaciones internas que todos tenemos. Nuestras imaginaciones acerca de algo que desconocemos, nuestras conjeturas, nuestro deseo de Dios que en un momento determinado se convierte en un apego. Es decir, que antes les había dicho a ustedes que hay que librarse de los intermediarios. Pero cuidado que nosotros mismos utilicemos nuestra mente para convertirla en un intermediario. Pues entonces nunca realizaremos la unión con Dios, o con el Logos, o como ustedes quieran llamarlo.
porque naturalmente, en tanto subsista el deseo de Dios, habrá una distancia entre el deseo y Dios. Estaremos separados, no habrá ningún gurú, pero estaremos nosotros todavía funcionando como entidades autónomas independientes del propio Dios. Y para llegar al propio Dios, aunque parezca paradójico, tendremos que perder nuestra propia autoindependencia para quedar dentro de Dios. Y ahora lo que ocurre allí. Esto está muy matizado en la Niebla, por ejemplo. Es aquel trance místico dentro del cual el discípulo se encuentra ante el gran vacío de inseguridad mental, emocional y física, que nadie puede calmar, que nadie puede dormir por él, y que por lo tanto se convierte en la última quizás de las ataduras, pero es una gran atadura, una profunda atadura, es el apego al propio Dios. Bueno, yo creo que está llegando o ha llegado ya el momento de tomar grandes decisiones en la vida de cada uno de nosotros. Pero que si no lo hacemos así, todo cuanto estemos estudiando esotéricamente será una vulgar instrucción exotérica. Y es preferible, dicho por los labios del propio maestro, que es preferible que el hombre conozca menos y que viva más, y no que conozca más y viva menos. Y ustedes saben bien que me refiero al conocimiento, con la agravante que el pensamiento informado ocultamente da poder. Y ahora hay escuelas que están tratando de convertir a sus educandos en verdaderos magos negros, enseñándoles ciertos ritos, ciertas cosas que fueron trascendidas en la era Dante, y que por lo tanto se convierten en frenos para la marcha individual de su evolución psíquica y psicológica, y que aún al final casi del siglo XX todavía hay personas que se quieren comunicar con los espíritus utilizando lo que se utilizaba anteriormente, los velatos, las pequeñas mesas de 3 patas. A veces se utiliza la ouija para distraerse, no para instruirse de cosas raras, pero no para comprender el objetivo de la existencia. Por eso les decía que nos adaptamos a la situación actual. Vivimos pendientes de lo que nos dicen los demás o de lo que leemos en los libros. Y yo digo a ustedes que ni la Biblia, ni el Bhagavad Gita, ni el fuego cósmico, ni la doctrina secreta tendrán valor para la persona que lea aquello como una simple información. Y hay cosas que tendrán que pasar 1000 veces sin comprender lo que quiere significar. Porque, como decía Don Quijote, al buen entendedor no le duelen prendas. Significa esto que no hay que leer tanto y meditar más. Yo diría, hay que estar más atento a lo que se lee que al significado de lo que puede literalmente decir un párrafo. Y digo a ustedes también que todo cuanto sucede en la vida es una conversación cósmica, y que nuestros oídos están cerrados a esta conversación, y que por lo tanto podemos decir que al no querer abrir los oídos no podemos comprender, y que al cerrar los ojos no podemos percibir. Y ahora quisiera que conjuntamente examinásemos esta situación psicológica que todos vivimos para ver
si realmente existe una posibilidad de redención humana, sin tener que pasar nuevamente por el sacrificio de la guerra. Significa que cada uno de nosotros tendrá que dejar de luchar en su aspecto individual, en un aspecto familiar, en un aspecto profesional, en un aspecto cultural, grupal, nacional e internacional. Tendrá que dejar de aferirse o de apegarse a conceptos tradicionales. Tendrán que dejar radicalmente al gurú al cual deposita su confianza, porque el gurú en este caso es un mago negro desde el punto de vista esotérico. Solamente existe un maestro de cuyas informaciones o educaciones o sugerencias solamente pueden ser advertidos los discípulos mundiales, y ningún discípulo mundial se arrogará el derecho de establecer dentro de un campo magnético para atraer gente en un sentido negativo, a veces siguiendo fines inconfesables, la mayoría de las veces buscando una remuneración económica, como si el reino de Dios pudiese ser alcanzado por la violencia del dinero. No es la violencia a la que se refería Pablo de Tarso, se refería al dinamismo de la acción. Y desde entonces existe el poder de la voluntad, que todavía no hemos utilizado y que por lo tanto está todavía virgen, inmaculado de trabajo, y hay que ponerlo en movimiento. Y a partir de aquí podemos, con un coloquio, la utilización del poder de la voluntad aplicado a unas circunstancias exteriores que no son correctas no implica inevitablemente una lucha, aunque psíquicamente quizá haya una paz interior. Utiliza la voluntad contra acontecimientos incorrectos. O sea, una serie de circunstancias que no son correctas, no están de acuerdo con el propósito del logos, del Dios. En cuanto se utiliza la energía del primer rayo, la energía de la voluntad, no implica exteriormente una lucha. Implicaría una destrucción del hecho negativo. Porque lo que utilizamos es, como decía antes, no la voluntad, sino que estamos utilizando el libre albedrío, que no es la voluntad. Afortunadamente, la voluntad del mundo no es voluntad fuerte, esta voluntad dinámica que estamos tratando de desarrollar, sino que simplemente es la elección que se hace sobre un campo de situaciones, y un campo de situaciones puede ser negativo, y entonces queremos utilizar aquel libre albedrío para solucionar un problema negativo. Pero el mago blanco, y siempre que hablamos esotéricamente hablamos del mago blanco, tiene que utilizar la voluntad única y simplemente para destruir los acontecimientos incorrectos y ayudar a establecer la paz sobre los acontecimientos, creando las vías correctas de solución de todos y cada uno de los problemas. Por ejemplo, el problema económico. El problema económico, cuanto más vueltas le damos a la mente, más turbio lo encontramos. Porque no estamos atentos al problema económico. Estamos atentos a una situación económica propia o personal. No sabemos cómo se ha producido una depresión económica, dentro de la cual todos estamos involucrados, por ejemplo. Y como estamos involucrados en una situación económica personal de ricos y pobres, existe este espantoso desequilibrio social, que por un lado hay los que tienen mucho y por otro lado los que no tienen poco o no tienen nada, los desheredados o el tercer mundo, ¿verdad? Se ha puesto de moda el tercer mundo y la tercera edad y todas esas cosas. Pero virtualmente
La voluntad, el propósito, el diseño no puede existir si no se reclama situación. Y una situación no puede separarse en figura. Solamente se aconseja, ¿estás apegado a esta situación económica, pasional o como sea? Desde el momento que hay apego, no hay lugar alguno para romper. Habrá simplemente un campo de selecciones múltiples para aclararlo simplemente. La resolución total es cuando estamos tan libres del problema que el problema se resuelve solo. Es decir, lo que decía el maestro hace años, es intentar apagar el fuego con petróleo. La voluntad del hombre para resolver la situación negativa es un incentivo, porque todo acontecimiento tiene conciencia y reacciona contra tu voluntad. Entonces hay un campo de fuerzas tremendo, dentro del cual queda envuelto el individuo y lo puede solucionar. Y lo mismo sucede con los problemas pasionales, que están de moda, porque existe una pasión debido a que las energías cósmicas, a las cuales hago referencia, están llegando a lo profundo del ser y levantan todo aquello cielo que está dentro de ellos sabe cuántas edades. Y el hombre tiene que avanzar, porque cada paso que da tiene que se desplome algo sobre sí con estrépito de siglos en ruinas. Es su propia creación la que surge. ¿Y cómo surge una situación económica, pasional o simplemente de poder? Cuando existe un gran movimiento de energías cósmicas que llegan profundamente al seno del individuo, a lo más profundo, y hacen surgir de su subconsciencia o del inconsciente colectivo de la raza todo aquello indeseable que no está consumado, que está simplemente dormido. Y es esta fuerza cósmica la que hace levantar todo ese cielo para que surja a la superficie. Y se dé cuenta el hombre, cuando está muy atento, cuál es su verdadera situación psicológica, su verdadera situación espiritual. Es el caso de un vaso de vidrio con pozos de barro, dentro del cual echamos agua pura, agua limpia y transparente. ¿Qué sucederá? El agua es la fuerza cósmica que está entrando en la tierra. Es pura e inmaculada. Pero el depósito del hombre está lleno de impureza. Entonces, una era, cualquiera, la nuestra actual, precisamente, está gobernada por este principio muy intensamente, surge toda la superficie. ¿Qué creen ustedes que es la pornografía ambiental hoy día? Es el recuerdo de la raza de Ur. Y nos creemos civilizados. Y es todo cuanto hicieron las humanidades de la primera raza, que estaba educando el principio del sexo. Y por lo tanto, como aquello no fue consumado, y que al pasar por la raza salvante todavía se centuplicó por la fuerza de la imaginación, ha llegado a nuestros días en forma de grandes lemures o de grandes fuerzas que están gravitando aquí ahora. Son estos egregores con los cuales la jerarquía está tratando de impedir la fuerza, la voluntad de los discípulos, para destruir del pasado lemur, del pasado avante, definitivamente. Así que las facilidades que da el gobierno para la pornografía, para la prostitución, para la droga, para lo que sea, no es más que responder al incentivo de una fuerza cósmica. Pero no es el gobierno, sino es cada uno de nosotros quien debe darse cuenta de su situación. Que leer libros esotéricos no conduce a luchar íntegramente contra la situación creada por la pasión del hombre.
Simplemente estamos marcando el compás del tiempo, esperando que se resuelva por obligación del Espíritu Santo. Y esto solamente se realiza por obra y gracia del Espíritu Santo en el momento de la iniciación. Y queda mucho terreno que recorrer todavía, tal como está la situación mundial. Y no quiere significar que muchos de nosotros no estemos al borde de la iniciación. Si no, estaríamos aquí y ahora discutiendo un asunto que aparentemente no tiene significado, porque lo sabemos todos, ¿verdad? Todos sabemos esto. Pero cuando estamos en grupo podemos tomar una conciencia efectiva del problema. Y una vez tengamos una conciencia efectiva del problema, vendrá la solución, no lo duden. Así quieres decir que así como, por ejemplo, como las enfermedades son una entidad, así ciertas situaciones ilógicas o injustas también son una entidad. En este caso tendríamos que conocer, debido a nuestra evolución, la calidad de esta entidad y atacando la entidad directamente en vez de atacar lo que se ve por fuera. O sea, dejar la punta del iceberg para atacar las causas, ¿no? Exacto. En este caso, esto ya no sería lucha, ¿no? Buscar las causas de la entidad que ha formado todo aquello. O sea, al buscar esas causas, no se tienen que atacar esas causas como no son físicas, no se tienen que atacar con cañones. Se puede atacar con una gran cantidad, una carga, ¿verdad?, de esta buena voluntad superior. Exacto. En la cual no estuviera el ser emocional atado, ¿verdad? O sea que yo miraba esto como las enfermedades. Exacto. Es que realmente un acontecimiento es una entidad, lo he dicho. Una enfermedad no se soluciona todavía, seguramente las enfermedades de tipo incurable, porque no son cosas, no son una acumulación, digamos, de bacterias o de moléculas negativas, sino que es una entidad coherente. Y como que es una entidad coherente, está luchando por su propia supervivencia. Por tanto, está reaccionando contra nosotros. El maestro tibetano decía algo que no sé hasta qué punto ha sido comprendido. El día que el individuo empiece a amar su enfermedad, hablando en términos físicos, en escritos inéditos, la entidad desaparecerá porque no habrá ninguna resistencia de parte del yo. Es el yo que crea resistencia, la que crea la fricción. El fuego inferior lo crea el hombre, luchando contra los acontecimientos, luchando contra los vecinos, luchando en la familia, luchando contra sí mismo. Y no se resuelve una situación drásticamente, solamente yendo contra aquello, sino dejando de reaccionar, examinando el problema, no queriendo matar el problema, examinando simplemente. Hay unas palabras de Santa Teresa, o Teresa de Ávila, que son aleccionadoras. Y dice, el diablo puede ser vencido, porque lo que hace el diablo es pasar encubierto, para que no sea conocido. El día que el individuo esté atento al diablo, el diablo desaparecerá. Es decir, el diablo da miedo porque no lo conocemos, ¿verdad? Y se hacen películas acerca del diablo que se apartan por completo de la realidad esotérica, o de las posesiones, o de las epilepsias que existen, o de las enfermedades de tipo nervioso, porque no se comprende el alcance de la voluntad del hombre cuando examina completamente y enteramente una situación, y que por tanto, al examinar en profundidad, el misterio se aclara, se ve que no hay más demonio que el hombre, y tampoco existe más ángel que el hombre. Entonces el mito del cielo y del infierno dejan de ser, porque el hombre, por su propia situación psicológica, posee
el bien y el mal. Está en la cruz, está en la balanza. Y es el propio yo quien pesa sus actos. Aunque en la mitología se dice que es Osiris el que pesa el corazón de los hombres. Es el hombre que se está pesando constantemente. Se puede inclinar hacia el bien, se puede inclinar hacia el mal. Nadie se lo impide de verdad. Entonces, cuando nos sentimos llenos de mal, en lugar de reflexionar de la cosa clara, para de esta manera el camino del bien, entonces buscamos la ayuda del gurú, el especialista para resolver problemas espirituales. Y acá hay otra vez en el demonio. Dicho paradójicamente, naturalmente. Porque realmente, igual que Dios, para nosotros continúa siendo un misterio. Viene por la representación de que no conocemos nuestra propia inmanencia, el alcance de nuestro poder inmanente, de aquella parte de Dios que nos es dado a conocer a través de la inteligencia y del amor de nuestro corazón. El segundo paso viene cuando el inmanente se convierte en trascendente, cuando el pequeño montículo del iceberg ha sido descubierto. Y entonces nos damos cuenta que por la atención, por el poder de la voluntad, todo el iceberg se está derritiendo. ¿Se han dado cuenta? Si el hombre es capaz de resolver el problema de su propia inmanencia, de su conocimiento o autoconocimiento, de su ser interior, se hace una perfecta evaluación de posibilidades, de cualidades, de defectos, que no se tolera, que no es indulgente, que no se aplaude, pero que tampoco se desprecia. Una persona que no elude su responsabilidad kármica en ningún momento. Llega el momento en que va descubriendo la parte total del iceberg, que es la totalidad de la trascendencia divina. Naturalmente hablamos del yo inferior, hablamos del ángel solar y hablamos de la mónada, y eso también viene. Pero la persona que descubra un poquito de mónada, en el pequeño punto del iceberg, en su propia vida, y ahora tenemos la gran posibilidad de que reconozcamos nuestra inmanencia por esta fuerza tremenda de Shambhala que está sobre la tierra, que está dispensando sus dones por doquier. En virtud de esto estamos ganando el poder de atraer a nosotros la trascendencia del propio Dios, que se manifiesta cuando estamos expectantes. No simplemente silenciosos, expectantes, porque podemos estar silenciosos de palabra y nuestra mente ser un hervidero de pensamientos, y nuestro corazón un hervidero de pasiones. Me refiero a esta actitud dentro del cual la mente, el deseo y la acción del cuerpo están plenamente identificados. Entonces se produce la expectación. Estamos serenos, expectantes. No sabemos por qué ni nos interesa. Queremos paz y no argumentamos sobre la paz. Porque si argumentamos sobre la paz que es búdica se convierte en mental inferior. Y hemos perdido el éxtasis. Pero yo siempre aconsejo, cuando una persona está escuchando a otra, si está muy atenta, cuando aparentemente algún significado se le escapa, que no pierda la atención, que deje la mente libre. Al final de la conversación habrá comprendido todo, porque seguramente tendrá paz, y la paz no es un producto mental. La paz solamente puede venir cuando estamos expectantes, cuando estamos activos en un nivel superior.
porque estamos demostrando la trascendencia de Dios a través de nuestra inmanencia, y nos sentimos complementados, nos sentimos unidos, no existe separación. El yo se ha disuelto, demostrándose que es una ilusión. Hay separación humana de los sentidos, el espejismo de las emociones y la ilusión mental. ¿Qué queda entonces? Si no tenemos miedo y continuamos avanzando sin efectuar conclusiones ni experiencias mentales, nos sentiremos llevados, nos sentiremos succionados, absorbidos por una fuerza tremenda que es la superpotencia interna, que es la trascendencia del propio Dios. Por favor, no tengan miedo cuando se sientan atraídos hacia una fuerza superior. Hay quien tiene miedo cuando se escapa de su cuerpo, de sus sentidos, de su propio entendimiento. Y este miedo es el miedo que desde tiempos inmemoriales está incapacitando nuestra raza para poder penetrar en los designios del propio Dios. Por lo tanto, estamos luchando constantemente. Yo me gustaría que me pudieras explicar, si es que una así como lógica, no sé si plantearía la pregunta, ¿por qué cada era no se consume totalmente y se empieza otra nueva era sin esos grandes egregores, como tú has hablado antes, que todavía arrastramos de la era de Lemur, adelante y tantas otras cosas? ¿Por qué no se hace así? Por la incapacidad de los responsables de una era de solucionar los problemas. Así que el karma de las individualidades de la era Piscis tendrán que volver para realizar lo que no pudieron realizar. Pero no olvidemos que Piscis ha tenido grandes cosas para la humanidad. Solemos decir de Piscis solamente lo peor, es decir, el individualismo, el sueño, el romanticismo, la pasión. Pero no olvidemos que fue en la era de Piscis que vino Cristo, que fue en la era de Piscis que se descubrió la máquina, que fue en la era de Piscis que se produjo el milagro del renacimiento, que fue en la era de Piscis donde el hombre aprendió a amar, si bien imperfectamente, pero tenía que aprender a amar. Por lo tanto, quedarán muchos egregores malos de lo que caracteriza la parte negativa de una era: el individualismo, la separatividad, como decía, el romanticismo, incluso para las cosas espirituales, el falso misticismo, el quietismo de los ascetas de la Edad Media, los conventos, las congregaciones religiosas, que trajo el imperio temporal del poder espiritual sobre la tierra. Bueno, cada cual será responsable de sus actos. Hay una ley que regula las cosas buenas de las cosas malas, y están aquí los señores del karma. No podemos decir por qué hicieron esto o por qué hicieron lo otro. Los que vivieron la era de Piscis, estamos viviendo todavía la era de Piscis, porque la era de Piscis no es una situación astrológica simplemente, es el estado de conciencia de muchos seres humanos que la han vivido, que la han fecundado, que la han desarrollado, que le han dado su propia vida. Y no obstante, en la era de Piscis se vieron los grandes libros sagrados, la Biblia, por ejemplo. El Bhagavad Gita es más lejano. Pero el fuego cósmico, la doctrina secreta, los tratados sobre los 7 rayos y toda la obra de la jerarquía a través del maestro tibetano se ha dado en la era de Piscis. Pero ya tratando de establecer los cimientos de la era Acuario.
Y el hecho de que estemos aquí ahora es técnicamente acuariano, el hecho. Por lo tanto, estamos siguiendo de una u otra manera las directrices que surgen de Shambhala. Hemos estado hablando aquí acerca de las estancias de las esferas de Shambhala. Estamos tratando conjuntamente de penetrar en una esfera de Shambhala en donde recibimos la iniciación, y estamos aquí para esto. Porque la iniciación es un hecho en la naturaleza, como el crecimiento de un árbol, o como el fruto dentro del árbol, o el perfume de una flor, o la forma de una nube que pasa en el cielo. Todo esto forma parte de Shambhala, todo forma parte del contexto iniciático. Y cuando se produce un silencio expectante, está aquí Shambhala. Y como está Shambhala aquí, hay la posibilidad de la iniciación, porque es en Shambhala donde se recibe la iniciación, donde se imparte un estado de conciencia para todo aquel que se esfuerza, que se desmitifica, que se despersonaliza hasta el punto de quedar reducido a cero, para que quede dentro de la plenitud de la propia divinidad. Y esto frecuentemente lo olvidamos, esotéricamente hablando. Hola, te pido un par de preguntas. La primera, yo no vengo muy con la charla, pero tiene sus conexiones. Y es que quería saber tu opinión esotérica, o la visión esotérica que tienes de los ashrams de arcoíris, o las comunidades de arcoíris, si conoces. Una primera pregunta. Una primera pregunta. No lo conozco. Vale. Y la segunda es qué tipo de meditación, si es que haces, realizas durante lo ves de una manera cotidiana o centrada en algún centro. De acuerdo. A mí, todo el mundo me pregunta ¿qué meditación hago? Trato de estar meditando las 24 horas del día. Porque dense cuenta que cuando decimos voy a meditar, lo que realmente estamos haciendo es fraccionar nuestra vida, que tiene 24 horas, quitar 10 minutos, una hora, o las horas que sean, y lo más, vamos meditando. Y durante cada meditación no somos ni el padre, ni la madre, ni el hermano, ni el amigo, somos nosotros dentro de una esfera de egoísmo la mayoría de las veces, tratando de buscar aquello que se haya por doquier. Es decir, que buscamos a través de la meditación lo que está por doquier. No está circunscrito Dios en la meditación de 24, de una hora, por ejemplo, sino la extensión de la meditación durante todo el día, ¿verdad? Amén. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hacen ustedes? Están muy atentos siempre. La atención es meditación. ¿Cómo se puede comprender tu hecho si no estamos muy atentos al hecho? Y el hecho puede ser un simple hecho físico, puede ser un hecho muy trascendente, puede ser la visión, la percepción del propio maestro, o de un gran deva, pero será en virtud de la atención, no en virtud del momento de voy a decir, voy a ver todo maestro, voy a ver todo un ángel, en 10 minutos de meditación. Quería referirme más concretamente, por ejemplo, a situaciones en que nos pueden cargar negativamente. Por ejemplo, si alguien que vivimos tranquilamente son más de una situación más agobiante, más de angustia, muchas veces pues es requerido el estar sobre ti mismo, el concentrarte un poquito más sobre ti, como que te has descentrado y te vas para todas las partes y necesitas un reencuentro contigo mismo porque te has cargado de algo que no sabes de qué, pero sabes pasado. Bueno, entonces, ¿por qué no estás atento a aquello que te ha cargado o a tu propia carga psíquica? Porque en el momento de la meditación tú estás tratando de quitarte aquello encima, pero aquello, como tú lo comprendes, volverá, porque tú eres un centro del magnetismo de las vertientes, tú atraes aquello. Pero si tú estás atento a la situación,
¿Ves cómo realmente aquello se desaparece? El mal es que, lo que decía anteriormente, no podemos apagar el fuego de un problema echando el petróleo encima. Ahora, por ejemplo, un problema, que hay un problema que enfrenta. Tengamos la capacidad de estar atentos a un problema, aunque nos mortifique, tratando de verlo tal cual es, sin buscar solución en el pasado y tampoco en el futuro. No pidiendo ni a Dios ni a un maestro, que son intermediarios en este caso. Simple y llanamente examinar el problema, psicológicamente, el problema en sí. La carga negativa. Se da cuenta cuando la persona está atenta que cambia su ritmo respiratorio. Y sin proponérselo está adquiriendo la facultad del perfecto pranayama. El pranayama que corresponde a aquella situación de angustia. Pero claro, el gurú dirá, tienes que respirar de esta manera porque entonces el problema se disolverá. Es como si empezásemos la casa por el tejado. Es decir, una sensación de angustia hay que examinarla en su totalidad. Si entonces de donde surge su ramificación, una persona con la cual hemos conversado estaba muy cargada psíquicamente por sus propios problemas y nosotros como que estamos siempre como una esponja absorbiendo, hemos cargado sus problemas. No ha sido un vampiro pero de cosas negativas, ¿verdad? Bueno, pues entonces nos damos cuenta de la situación. En lugar de despotricar contra la persona porque le va a cargar de problemas, tratar de resolverlo. Porque si tú lo resuelves para que él también. Es disolver el egregor. Porque todos estamos sujetos a la influencia de los egregores. Y en cuanto estamos muy atentos a la fuerza negativa, la fuerza se disuelve. Es aquello que decía Teresa de Ávila. Cuando observas al diablo atentamente, el diablo no tiene fuerza contra ti. Y es el temor de enfrentarte al diablo lo que crea la dependencia del diablo. Examinar la situación y traten ustedes de ver la ramificación trascendente. Ahora estamos discutiendo una pequeña cosa que puede ser el punto de partida para descubrir la totalidad del problema mundial. ¿Verdad que nunca se le toda esta prueba? De examinar el problema, de estar muy atento al problema, no rehuirlo, no buscar la ayuda del grupo para el problema, sino enfrentarlo directamente. No buscar una respiración para resolver el problema, sino que en la intensidad del movimiento de la atención, el problema desapareciendo. No desaparece para cargárselo sobre otro, sino que se disuelve en el éter, porque estás utilizando el poder cósmico de la voluntad. Estás atento al problema, no lo rehuyes, lo estás enfrentando. Y parte del problema mundial, por decir la totalidad del problema mundial, es cuando la persona, por la incompetencia de su propia voluntad, tiene miedo al problema y entonces no puede resolverlo de ninguna manera. La atención, la expectación, esa observación serena de un hecho, si el hecho negativo lo disuelve en el espacio, en el eje, sin que pueda ya tener fuerza para pesar sobre la conciencia de otras personas. Es un acto de caridad. Y cuando el maestro tibetano dice la meditación es un acto de servicio, se refiere precisamente a enfrentar directamente un hecho para que nadie más pueda cargarse con la negatividad de una serie de energías más o menos cristalizadas que han quedado apegadas a la obra eterna. Y da la sensación de angustia, la sensación de miedo o la sensación de poder temporal. Es estar muy atento. Como están atentos aquí ahora, hay que estar atento constantemente. Y no ser así, el problema, la angustia, los complejos y la influencia del inconsciente colectivo de la raza dentro de la subconsciencia personal siempre está a punto, a flor de piel. Digo y repito que estamos viviendo unos momentos de alta trascendencia cósmica. En que estos momentos de alta trascendencia cósmica han venido para ayudar a la humanidad.
Hablamos de avatares, hablamos de instructores del mundo que vienen en cada época a purificar el agua de la tierra y a redimir al ser humano. Pero no hablamos del trabajo que tienen que utilizar todas las personas inteligentes y de buena voluntad del mundo para preparar el camino de los avatares. No podemos exponernos a que venga Cristo y vuelvan a crucificarle. A mi entender, eso es negativo por completo. Dentro del mundo espiritual donde existen las ramas, donde existen personas atentas como ustedes. Me refiero a esto. Un momento, si puedo. Si dice que estamos viviendo una magia, ¿verdad? Ya tú eras tú, a mí no me puede. Se dice que estamos viviendo en una magia negra. No es así, mis palabras son estas. Que el ambiente circundante está favorecido por la incapacidad del hombre de reaccionar contra los acontecimientos. Su hogar negativo constituye ambientes, y que el ambiente que se ha convertido en el diablo tentador de nuestra vida. No, si una persona tiene interés en descubrir la vida, no puede ser nunca un mago negro, sino que está siendo un peligro para la magia negra. Significa que si la persona está muy atenta, creará los caminos de la magia blanca. Entonces habrá la posibilidad de la acción correcta. No he dicho que estemos trabajando en magia negra. La voluntad del hombre, la voluntad espiritual, la trascendencia espiritual que se manifiesta a través de la puntita del iceberg, es el punto de referencia que tenemos para liquidar todo germen nocivo que viene trasplantado desde los tiempos de la raza de Moore, hace cientos de millones de años, y todavía está ahí. Entonces, si la persona vive atenta, ¿dónde está el diablo? ¿Dónde está el germen? Naturalmente que ustedes dirán que no todo el mundo puede estar atento, y admito la posibilidad. No admito que puedan ustedes estar 24 horas del día sin tener una distracción. Me refiero a que tanto más atentos estemos al fluir de los acontecimientos, más plenitud de vida y trascendencia tendremos a través de la pequeña capa o la pequeña cúspide de la inmanencia del iceberg. Tendremos un poder cada vez mayor y sucederá un momento en que la voluntad espiritual será espontánea, no vendrá provocada por un esfuerzo como sucede desgraciadamente ahora. Tenemos que esforzarnos por estar atentos, porque nunca estamos atentos. Y como no estamos atentos, la mayoría de estos acontecimientos vitales pasan desapercibidos. Y la angustia vital penetra constantemente en nosotros, de que encuentra resquicios, franquicias donde penetrar. Esos sí que son los verdaderos agujeros negros del cosmos. Los vacíos que dejamos porque no estamos atentos. Esta falta de atención está creando desequilibrio mundial y está creando el gran problema de la jerarquía. Y ha tenido que producirse el hecho de Shambhala para que se diese cuenta el discípulo mismo cuál es su verdadera situación psicológica y empezar a vivir de otra manera, utilizando otros sistemas de vida, acoplándose con otras energías, viviendo más libremente, más sin intermediarios, tratando de amar más y más profundamente a los demás. Y esto es un hecho que tenemos que producir, y que no es un milagro, sino que es la ley que tiene que resolverse aquí y ahora. De no ser aquí, nuestra responsabilidad será muy grande, porque toda la virtualidad del proceso queda extinguido al pasar por nuestra mente o por nuestro corazón. Y no tendremos la capacidad de reaccionar. Estamos viviendo una situación
sin calidad alguna. Estaremos vegetando, como están vegetando desgraciadamente muchas personas en el mundo. Y por lo tanto, si lo que confiere al hombre dignidad, aprecio de sí mismo y de los demás, lo que da corrección de vida, es precisamente la atención. Cuando una persona nos mira y sus ojos son vagos, causa compasión, porque no sabes lo que hay más allá de que mirar, sino un vacío tenebroso de incomprensión, de temor o de dificultades. Y ahora, y las otras ramas de la jerarquía se están dando los nuevos retoques a los discípulos mundiales que tendrán que intervenir cuando venga la batalla. Y muchos de ustedes pueden ser esos discípulos elegidos por sus maestros, y que no estamos hablando en plan de divagación, que no somos místicos ni visionarios, estamos hablando con propiedad y con cierta experiencia del mundo oculto de Shambhala. Por lo tanto, todo cuanto estamos diciendo, si no se acepta de una manera noble o se rechaza porque no se comprende, al menos que exista la voluntad de una duda inteligente, que es lo que dice el miércoles pasado. Hay la posibilidad aquí ahora de redimirse del proceso kármico y ser más concluente al respecto y más afirmativo. A medida que ustedes vayan siendo entidades expectantes, que estén observando el proceso con dignidad y atención, y traigan esta atención a todo cuanto sucede, por imperceptible e insignificante que parezca a los ojos del observador, en esta justa medida ustedes se están liberando del karma. Y nadie puede decir que aquello que están ustedes comprendiendo íntegramente ahora a través del corazón y no a través de la mente, que una vez haya fructificado, ustedes no se sientan glorificados, santificados, redimidos, iniciados dentro del grupo al cual ustedes pertenecen. Esta es una afirmación solemne que para mí es de una gran responsabilidad, pero es así y no puede ser de otra manera. Es entonces el alma de ustedes la que debe resolver la incógnita de la acción, la que debe decidir, la que debe complementar. ¿Qué diferencia hay entre un gurú y un maestro? Bueno, en términos sánscritos, guru significa maestro, mahatma. Es lo mismo, no me refiero al significado de la palabra, sino al hecho de que hay personas que se presentan como maestros o como gurús y sin embargo no tienen la calidad que debe tener el gurú. Por ejemplo, un dato sencillo: la persona que enseña yoga, y que me perdone si alguna persona de ustedes está enseñando yoga, porque igual voy a decir, toda persona que está enseñando yoga y no ha desarrollado la intuición ni la clarividencia, se está convirtiendo en un mago negro. Esto dicho por el propio maestro, porque no sabe lo que hace, porque la intuición, la fuerza del plano búdico y la clarividencia causal le demuestran al verdadero gurú, al verdadero maestro, las siguientes cosas. Primero, la calidad espiritual de aquella persona a la cual trata de impartir yoga. Segundo, el centro que debe ser desarrollado, el chakra que debe ser desarrollado de acuerdo con aquella evolución. Tercero, el rayo al cual pertenece su alma.
el rayo al cual pertenece su cuerpo mental, el rayo al cual pertenece su cuerpo emocional y el rayo al cual pertenece el cuerpo físico, más el signo ontológico, el ascendente y el sol. ¿Se dan cuenta? Es poca cosa, ¿verdad? Bien, pues todas las personas que enseñan yoga de una manera general, sin tener el poder que tiene el maestro de observar los acontecimientos psicológicos del individuo, lo más que puede hacer es pervertir la mente, el corazón o cualquier actitud, porque se habla de los centros, de los chakras. Esto ya es un conocimiento que todo el mundo ya lo sabe, que hasta en sueño lo repite así como en sonambulismo, ya lo sabe todo esto. Pero el centro que corresponde al estado de evolución determinado y a un signo determinado y a un rayo determinado, solamente lo sabe el iniciado esto. Así que, solamente para decirle, si no existe al menos la tercera iniciación jerárquica, no se puede enseñar yoga desde el ángulo de la presentación esotérica de las energías. Y lo siento, porque hay quien se gana la vida con esto, pero es la verdad. Yo quería preguntarle, en el campo de la enseñanza, ¿qué alguna sugerencia especial? Porque hemos dicho antes que lo que se daba actualmente es instrucción, pero ¿qué pueden hacer los profesores, los maestros? Los maestros de yoga. No, me refería al campo de la enseñanza. La enseñanza. Temo que tendrán que dejar de ser profesores si continúan los cánones de educación actuales. Porque cuando veo a los pobrecitos educandos, estudiantes, cargados de libros, y pesan, lo sé por experiencia, entonces me doy cuenta que lo que hay allí es una serie de conocimientos que puede facilitar cualquier computadora y liberar al individuo de aquella carga, porque es una carga, porque tiene que aprender de memorias, datos y situaciones que educando le interesa un pito, hablando así en términos muy corrientes. Entonces, tiene que darse una fórmula nueva. ¿Por qué no se enseña, por ejemplo, en las escuelas la enseñanza de que existe una jerarquía, de que existe un quinto reino de la naturaleza, y que tiene que darse allí por la comprensión, por la verdadera educación, no por datos, por numéricos que sean? Porque el educando que tiene la cabeza así, vista actualmente, porque todos son datos. Yo me acuerdo que son los que favorecen las entradas dentro del campo profesional. Cuanto más memoria tenga un educando, un estudiante, más posibilidades tiene de penetrar en el campo de la medicina, del derecho. Y son botarates porque solamente tienen una mente acumulativa, pero no tienen comprensión. Y esto es una cosa que todos estamos observando constantemente. ¿Cuántos médicos son asesinos a sueldo de la seguridad social o no social? Vamos a decir así. Y lo vemos por la prensa, no digo yo. ¿Y cuántos estudiantes no se han suicidado porque su mente no ha podido resistir la influencia de tantos recuerdos acumulados? Y esto lo vemos constantemente, porque la prensa, que se informa de cosas malas, ahora tiene que agarrarse también. Y es lo que estamos nosotros viendo después. Pues bien, sin que sea derrotista, me atrevería a decir que tiene que desaparecer el residuo memorial de los hechos del momento que se han inventado las computadoras. Y entonces dar comprensión al estudiante, enseñarles no una instrucción memorial, sino una educación psicológica, porque no existe educación psicológica, señores. Existe una serie de personas que están informadas simplemente, y cuanto más informados son estos señores, son los que tienen las vías de acceso, digamos, en los altos cargos de la administración, más o menos pública, más o menos privada, ya lo sabemos esto. Pero el amor que tiene que tener un maestro, por ejemplo, hacia sus discípulos, esto es lo que le da la información. Igual que el sacerdote, no tengo nada contra los sacerdotes, pero si hay algo que hacer es que amen, no que cobren sueldo de una organización religiosa,
Eso para ellos es pecado realmente, y luego pecado un aspecto kármico. Y hay tanto karma acumulado por esas pequeñas cosas que decimos no tiene importancia. Pero es que realmente tiene importancia. Porque, ¿qué se habla de la generación del futuro? Como unas mentes que están agotadas a fuerza de adquirir conocimientos intelectivos que de nada les servirán. Porque precisa un dato, un botoncito y ya lo tienes ahí. No, tienes como 50 millones de datos aquí dentro como si fuese una computadora. Estamos hablando del desarrollo de la intuición, que hará que los hombres se amen profundamente, que los hombres comprendan perfectamente el plan de Dios y lo puedan llevar a término. Porque todo cuanto sea ejercicio mental cae dentro de la gran herejía de la separatividad, porque la mente concreta intelectual de los recuerdos es tal como decía Madame Blavatsky, la matadora de horas. Y hay que partir de aquí, de que la información que es memorial debe dejar su lugar a la educación perfecta, a la comprensión de las situaciones. Que la persona comprenda la situación, no que tenga muchos datos acerca de aquella situación, porque por muchos datos que tenga no puede solucionar el problema, porque le faltará la comprensión vital. Me parece que aquí hay una señorita que más o menos no sé lo que quiere decirte ahora, pero me parece que intuyo que quiere hablarte de la clase de, digamos, de educación que hay que dar de tipo creativo, ¿verdad? Que tú querías hablar del aspecto creativo, del aspecto creador de la enseñanza. Es que a mí me gustaría que en las escuelas nos enseñaran a saber pensar, a saber estudiar. Bueno, claro, es lo que estamos refiriéndonos. Cuando la mente está llena de datos intelectivos, no puede comprender una situación. No tiene tiempo para pensar, para ser creativo. Bueno, es que si hay una expectación, y la expectación tenía que darse en las, digamos, en las escuelas, que estuviese más atento al discípulo o el estudiante que no informándose. Si es el maestro el trabajo, pero aquí vemos que sucede un hecho que es negativo por completo. No solo atiborran el cerebro del discípulo o del estudiante con datos concretos en la escuela, sino que les cargan de materia para hacer en casa que digamos que el tiempo, no queda tiempo para que la persona se autoglorifique internamente o que descubra aquellas partes que debe saber que le corresponde. Entonces, habitualmente, casi en totalidad, no sé si habrá excepciones, no las conozco, la educación está fallando por su base. Estamos siguiendo el mismo camino concreto de las computadoras. Se trata entonces solamente de trabajar con la informática. La informática es lo que se decía, que la persona sea creadora en el sentido de comprender las situaciones. Porque si una persona comprende una situación, la puede resolver, porque está creando ella misma la situación. Y la persona que crea una situación es la única que puede comprender aquella situación. Entonces, ¿por qué no empezamos a crear situaciones en todos los campos? Después de haber visto el fracaso de la educación seguir hasta aquí, por los medios técnicos actuales, que ha degenerado, como ha degenerado el arte, la música, la pintura, todo degenerado. Casi que se está clamando por un karma colectivo. Porque después del Renacimiento hay algo en música, en pintura, en radio espiritual, en belleza ética y en la estética de las formas. Es decir, que se ha perdido de vista el arte. Ahora solamente quiere un artista mediocre. Y que me perdonen los artistas. Me gustaría si pudiera matizar un poquitín más concreta la frase de Isabel Tibetano al decir que se debe de amar la enfermedad, ¿no? Y entonces
desaparece el egregor de la enfermedad, ¿no? Siendo, digamos, un poco más concreto y práctico. No problema. Pero ahí está el tema. Cuando amamos realmente a una persona, parece muy sencillo de decir, ¿verdad? Cuando nos abrazamos con ella, cuando hay caricias. Se ama una persona cuando no se ofrece resistencia a aquella persona, cuando las fronteras han desaparecido y no existen dos seres separados, existe una alma sola. ¿Cómo se resuelve la enfermedad? Porque no aplicamos esto como si fuese una persona o una enfermedad. Esto lo dice el maestro tibetano. Todavía no he tenido enfermedades graves o lesiones graves para aplicarlo. Pero el proceso he visto claro en otras personas. Es decir, que en la intensidad de la atención sobre la enfermedad hay un momento en que desaparece la enfermedad o desaparecen los efectos de la enfermedad. Naturalmente, cuando un cuerpo está ya desvitalizado por completo por efecto de alguna lesión grave, hay que trabajar en lo planetérico. Entonces hay que utilizar la imaginación creadora. Y no todo el mundo ha educado la imaginación creadora, que es algo que debería enseñar en las escuelas. La imaginación creadora, la saber visualizar. ¿Por qué creen ustedes que se ha creado el mundo en toda su plenitud? Porque Dios está visualizando, está atento. Y en tanto dio la atención, el mundo sea el mundo y el individuo sea el individuo. A la que debe prestar atención, todo ha desaparecido. Por lo tanto, si estamos atentos, si ofrecemos resistencia a cualquier aspecto negativo, un estado de conciencia, como decía Jorge, cualquier enfermedad, estamos muy atentos en la intensidad de la atención, veremos cómo aquello se va disolviendo. Porque en esencia, una enfermedad siempre tiene sus causas psíquicas o psicológicas. Como cualquier complejo psicológico siempre tiene causas psíquicas y profundos arrebatos emocionales. Entonces, el problema es tan sencillo de ver y tan difícil de llevar en la práctica. Porque podemos, claro, ¿verdad? Ahora bien, una persona está sufriendo, yo que sé, y empieza a crear un corte, que estoy atento, estoy pensando que tengo dolor. No, si no se trata de esto, porque el dolor entonces acudirse. Si lo observado atentamente, y no es lo mismo, que está atendiéndote al propio dolor, y entonces como consecuencia aumenta el dolor. Cuando pensáis en el dolor te aumenta, ¿verdad? Porque utilizáis la imaginación. Pero si estáis atentos, como si fuese algo parte de vosotros, ¿veis cómo existe algo que se separa de vosotros? Que naturalmente hay que empezar a trabajar en esa situación aquí y ahora. No porque ahora estamos hablando de la atención sobre el dolor para que se disuelva, ya mañana mismo vamos a curar cualquier enfermedad que tengamos. Hay que empezar a practicar en todos momentos la atención. Es decir, no hay que pasar indiferente a todo cuanto está sucediendo aquí y en el mundo entero. Porque en la virtualidad, en la profundidad y en el dinamismo de esta atención está el germen de la solución del problema individual y del problema del mundo. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, bueno, ahora y lo de antes, pero vuelvo a lo de la enseñanza. Ya que la jerarquía no soluciona, y nosotros tampoco tenemos capacidad para solucionarlo, tenemos que seguir acumulando los datos, porque si no, la enseñanza oficial no te va a dar un título. Entonces, en aquí y ahora hay que acumular esos datos, tratar de no apegarse a ellos, sacar lo mejor posible las cosas, y si llegas a sacarte el título de medicina, tratar de aplicar entonces el esoterismo, la intuición, desarrollada a través de estos otros datos. Pero lo que hay que hacer ahora, creo yo,
y se debe notar mucho que tengo niños que estudian, es que no les queda más remedio que aquí y ahora acumular esos datos, hasta que las cosas cambien. Y eso también incurre a que hay una responsabilidad, y tienen ahora, en este momento, que hacer eso, con mucha atención también. Pero si la atención no la estamos desarrollando, si ya el sistema mismo ya ha atribuido la atención, porque es poner atención sobre algo que no te da ninguna facilidad psicológica. La inteligencia no viene del conocimiento. La inteligencia, repito, viene por la intención y por el movimiento de la mente cuando está muy atenta. No viene porque estés muy atento en algo que no te gusta, no te va. Hay que saber simplemente si puede ser un estudiante o no serlo y darse cuenta. Hay personas que rodean la enseñanza por sistema, porque no le va, como se dice ahora, no le va. Entonces cuando no le va, pues no le puede, no podemos. No podemos cogerla, bueno, no. Llegar al martillo y hacer entonces ideas dentro. Porque eso no existe. Me estoy refiriendo a un sistema de enseñanza que va contra la ley, que va contra el principio de la evolución. Un sistema acumulativo. Y como toda la vida es acumulativa, y cuando la persona ha acumulado mucho, naturalmente se engrandece en poder. Ya tenemos un líder. El que aprende mucho yoga, sea un líder de yoga. Ay. Bueno, entonces lo que queríamos decir es que ya no sabemos que está tan mal el sistema pedagógico actual. Lo que importa, ¿verdad?, es pensar ahora, creo yo, y lanzar la flecha para pensar en una sociedad en la cual en la escuela, aparte de desarrollar la mente creativa, enseñar a pensar y enseñar también correctamente a sentir, a pesar de esto luego procurar pensando ya, mandando la flecha mental en que los colegios haya una parte en ellos donde se desarrollen también los trabajos manuales, las técnicas en pequeña escala, para que el individuo, a medida que va creciendo, vea lo que le place más, a lo cual está él más, tiene lo que decimos en catalán, una mirada, o sea, una impresión hacia aquello. Y aquello puede tener, si no lo ve, no puede saber lo que le gustará el día de mañana. Y nos encontramos con unos educandos que los papás, si tienen dinero, quieren que estudien. Si no tienen dinero, los preparan para peones, pero no saben si pueden ser unos buenos torneros con las máquinas modernas, etcétera, etcétera. Allí había, pero esto tiene que ser pensado en la era de Acuario. Espero yo que empecemos por aquí. Si tenemos que hacer la educación diferente, pues después de criticar la que hay ahora, podríamos pensar en la que queremos para mañana, y la que queremos sea para que cada uno pueda dar de sí el máximo de lo que tiene para dar. Pero tiene que haber también una escuela, una forma de escuela en la cual se desarrolle lo que hay que dar cada uno. Entonces podamos escoger también, y luego que venga la plaza que podamos ocupar. Así que hay que crear una sociedad nueva, pero tenemos que pensar en ello.